¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de martes. La Fiscalía General de la República anunció que abrió 2 carpetas de investigación por delitos electorales contra Samuel García y contra Adrián de la Garza, los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano y la coalición PRI-PRD respectivamente. ¿Está la 4T usando la justicia para fines electorales? ¿No es acaso lo mismo que Vicente Fox le hizo a Andrés Manuel López Obrador cuando intentó desaforarlo? ¿O se trata de la Fiscalía General y su autonomía? Veremos qué piensa la mesa. Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional Morena se empieza a gestar un movimiento de disidencia. Se trata de Porfirio Muñoz Ledo, quien convocó a Ifigenia Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas para analizar en qué va mal el gobierno del presidente López Obrador. ¿Tiene o no futuro este movimiento o es más de lo mismo? Y en Jalisco fueron encontrados sin vida los cuerpos de 3 jóvenes hermanos secuestrados de su hogar, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está ocurriendo con la seguridad en el estado gobernado por Enrique Alfaro? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, investiga a 2 de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León por posibles delitos electorales. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que apoya a la Fiscalía porque un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo es una compra de voto encubierta y descarada. Así lo dijo, veamos el contexto. Este lunes la FGR informó que se abrieron carpetas de investigación contra Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos al gobierno de Nuevo León. Al priista de la Garza se le investiga por una supuesta violación al artículo 19 de la Constitución al usar programas sociales con fines electorales. Esto luego de la denuncia hecha por el presidente López Obrador, donde señaló que el candidato prometió 1,500 pesos bimestrales como apoyo a las mujeres si gana la elección. En el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, la investigación es por aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados para fines electorales. La investigación incluye al padre del candidato, su esposa y su suegro. La FGR señaló que en el caso de García a las denuncias ciudadanas se suma una hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos hechos delictivos señalados en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Samuel García respondió que se presentará ante la autoridad para aclarar cualquier acusación y atribuyó las denuncias a que encabeza las encuestas de preferencia electoral, mientras que de la Garza calificó el inicio de la investigación como una persecución política en su contra debido a que busca proteger a las mujeres de Nuevo León. Dijo también que la investigación contra Samuel García es simulación e insistió en que el emesista es el verdadero candidato del presidente. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que apoya la decisión de la FGR. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Estefanía Orozco Peralta, feminista y asesora legislativa. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, mucho gusto, un placer estar con todos ustedes. Bienvenida. Y hoy regresa a la mesa Jorge Herrera Valderábano, cofundador del Instituto RIA. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Genaro? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Veloz. ¿Qué opinas de este tema? Ha causado mucha polémica en las redes sociales. Hay quien está comparando lo que Vicente Fox hizo en el año 2003-2004, cuando intentó desaforar al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, con lo que está pasando ahora. Está utilizándose la fiscalía para fines electorales. Hay quien dice, pero bueno, ¿y el caso del hermano del presidente qué hay? Pero y entonces también, ¿qué pasa con los candidatos de Morena que también están ofreciendo tarjetas a cambio de votos, como ocurre también con Clara Luz en el estado de Nuevo León? Por cierto, hay varios tweets señalando a la candidata de Morena también ofreciendo este tipo de apoyos. Sí, yo diría que hay 2 diferencias claves entre lo que mencionabas del desafuero y lo que está pasando hoy. A Andrés Manuel se le quería desaforar por expropiar un terreno para conectar una calle con un hospital, y a Samuel García y a el otro candidato de la Garza se le quiere cuestionar e investigar por uno recibir dinero de organizaciones ilícitas para fines electorales, y al otro por comprar el voto o intentar comprar el voto, que ya es un delito y que tiene presión preventiva oficiosa. Entonces, claro que hay una amplia diferencia entre esas 2 cosas. Mencionabas el caso de Clara Luz.
la clave aquí son las denuncias ciudadanas, y son las denuncias ciudadanas que se llevaron directamente ciudadanos con pruebas, con tarjetas diciendo, aquí está, me pidieron mi número, me pidieron mis datos y me dijeron que me iban a llamar cuando ganáramos porque yo iba a votar por este candidato. Y son demasiadas denuncias y claro que a esos se les agrega pues esta carga importantísima que es la palabra del ciudadano, que yo creo que son las personas que están hoy mandando en esas elecciones y que deberían ser las personas o la voz más importante en estas elecciones. Así que si hay casos en el tema de Clara Luz, pues deberían también denunciarse como se hicieron en el caso de este otro candidato. Creo que aquí hay claras líneas, por lo menos jurídicas, en las que se les puede señalar que están violentando la ley, el artículo 6, el artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales, en los que claramente pues, no se puede comprar el voto y ya habíamos pasado por esto. Hoy estamos en este esquema jurídico porque venimos de elecciones como estas en las que se usan programas sociales, en las que se intenta comprar el voto a todas luces, y yo creo que fue muy descarado este candidato en hacerlo. Lo que llama la atención no solamente es que lo hayan hecho los ciudadanos, sino que el INE no lo haya hecho. ¿Y dónde está el INE? ¿Por qué el INE no lo está haciendo? ¿Por qué no está llamando la atención el INE? ¿Por qué está desgastado en otros candidatos? Por ejemplo, en la candidata de San Luis Potosí, ¿por qué no está en donde tiene que estar? Y son los mismos ciudadanos los que los están exigiendo. Y yo creo que el caso de Samuel García es clave porque se le investiga desde el 2019. Esto no es nuevo, la UIF tiene siguiéndolo desde hace mucho tiempo, que tiene vínculos con personas del crimen organizado y digo, podrán ser esos vínculos y que se le investigue. El tema es que esté usando este dinero para financiar su campaña. Esas son cuestiones, son preguntas que se tienen que hacer y creo que si no lo hace la máxima autoridad de nuestro país, entonces ¿quién? Porque claro, ¿quién sería el INE? Pero el INE está muy ocupado jugando a ser opositor y no árbitro, ¿no? Jorge, ¿coincides con esta lectura? ¿Cómo lo ves tú? Porque hay quien dice, bueno, que se haga la ley en los terrenos de mi compadre, pero no en los míos. A ver, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pues sí creo que es un grave delito electoral el tema de lo de dar tarjetas a cambio de votos, es compra y coacción del voto, y qué bueno que se están haciendo, pues sí, las investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas, aunque independientemente de si el presidente lo ha señalado o no, también existe un deber por parte de la Fiscalía pues, de hacer caso a las denuncias que se han presentado por la ciudadanía. Ahora también el panorama pues, se pone complejo considerando que esta persona ahora está en Washington, ¿no? O sea, como que le está valiendo las acusaciones y las investigaciones que pueda haber respecto al tema. Y sobre Samuel García, pues sí creo que es grave también el financiar campañas por parte de recursos que puedan venir del crimen organizado o recursos de economías ilegales, principalmente pues deberíamos también de poner el ojo ahí, no solamente por parte de la UIF o por parte de la Fiscalía General de la República, también este programa que lanzó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de protección a candidaturas, pues contemplaba un pilar que era trabajar paralelamente con los partidos para identificar y evitar que hubiera campañas financiadas con recursos ilegales. Entonces, pues sí hay toda una necesidad de poner el ojo ahí y de seguir dándole seguimiento a este tema, aunque también quisiera mencionar la necesidad de separar un poquito el hecho de financiar campañas con recursos ilegales y tener algún vínculo familiar o de amistad con personas que puedan ser parte del crimen organizado, porque pues entendamos que no es necesario estigmatizar a una población, sino más bien comprender por qué existen esos grupos delictivos, por qué existen personas que se dedican a comercializar drogas, ¿no? El tráfico de armas, a generar actividades delictivas, y entonces sí pensar en una estrategia para pues hacer que no tengamos que recurrir a esos mercados para brindar oportunidades sociales, ¿no? También esta persona con la que se le ha atribuido vinculaciones a Samuel García, Gilberto García Mena, pues también ha tenido una gran labor en los territorios en los que tenía influencia, ¿no? En Tamaulipas, la gente lo quiere mucho en esos lugares, y pues también hay que saber cómo se puede lidiar con esas situaciones de influencia territorial que tienen esos grupos. Bien. A ver, Alejandro, porque yo coincido en que hay que hacer respetar la ley, que hay una reforma reciente en torno a los temas de delitos electorales,
y que en efecto podría ser que estos dos candidatos, incluso que estos dos candidatos se denunciaron entre ellos. Adrián de la Garza metió una denuncia contra Samuel García por el tema de los recursos de origen privado en su campaña, y a su vez Samuel metió una contra Adrián de la Garza por el tema de la tarjeta y la oferta de apoyos. Pero ¿qué pasa con los otros candidatos de Morena que en varios estados también están ofreciendo este tipo de apoyos? ¿Por qué ahí no hay, digamos, este peso de la fiscalía? ¿Y qué le dirías a quien dice, oigan, no, es que están haciendo lo que habían prometido no hacer, que era usar la justicia con fines electorales? Bueno, a mí me llama mucho la atención que un bloque amplio de la oposición, sobre todo que se manifiesta en Twitter, está más indignada en que se investigue el delito electoral que en el propio delito electoral. Aquí yo creo que ya se había tardado, la Fiscalía Electoral había estado muy pasiva, y yo creo que el error fue anunciarlo en un comunicado con bombo y platillo, porque puede vulnerar la presunción de inocencia. Es una investigación en curso. Aunque también hay que decir que los propios candidatos no solo se demandaron mutuamente por estos delitos, sino que se autoincriminaron. Porque en el caso de Samuel García, hay una entrevista en donde reconoce que Movimiento Ciudadano solo le dio $1.5 million de pesos, y que por tanto para hacer su campaña como este self-made man que se quiere aparentar, pues ha recibido donativos propios y familiares que serían de cerca de 20 millones de pesos, lo cual ya rebasaría los topes de aportaciones privadas, y los topes personales que cada persona física puede aportar a una campaña. Entonces está autoincriminando de un delito electoral, que es el financiamiento con recursos de procedencia dudosa, y además los topes de gasto de financiamiento privado y de personas físicas. Y en el caso de Adrián de la Garza, pues es a todas luces la tarjeta rosa. Aquí ya el INE ha habido varios casos en campañas en donde ha hecho una clara diferenciación entre lo que no se puede y lo que se puede. Hay tarjetas que pueden ser propaganda equiparadas a publicidad partidista o propaganda electoral, pero en el caso de la tarjeta rosa, que es el antecedente de la tarjeta regia, cuando ya de la Garza era presidente municipal en Monterrey, y hay un uso de programas sociales ahí, hay una promesa de dádiva, y esto ya está sancionado por el Instituto Nacional Electoral en el antecedente de Riquelme en Coahuila. Esta tarjeta rosa es una especie de pagaré. Si tú votas por mí y gano, entonces yo te deposito en tu tarjeta 1,500 pesos, y esto se llama compra y coacción de voto. Entonces sí hay diferencias entre las tarjetas, unas pueden ser publicidad y otras son promesas de dádivas. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es el legalismo selectivo de cierto sector de la oposición, que aplauden los criterios rígidos y que con saña aplicó el Instituto Nacional Electoral en contra de los candidatos de Michoacán y de Guerrero por parte de Morena, candidatos punteros, pero que ven con preocupación que se aplique textual y rígidamente la ley en este caso. Y aquí estamos viendo compra, coacción de voto y uso de programas sociales, que efectivamente en un artículo constitucional, el 19, se castiga con prisión preventiva oficiosa. Yo no creo que ese sea el camino. Creo que se debe retirar este dinero, pero sobre todo que sea la voluntad popular, la voluntad electoral, quien defina el ganador en las contiendas, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país. Bien, pero a ver, Stephanie, el hecho de que se meta el presidente desde el púlpito mediático más importante del país, la mañanera, y que mencione a estos candidatos en 3 ocasiones, que diga que sí se está metiendo en la contienda de Nuevo León, que no puede acompañar un fraude y demás, ¿qué te dice? ¿Qué te dice del Poder Ejecutivo? Porque también lo hemos visto, lo vimos también Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox. Todos los presidentes han usado su posición también para tratar de favorecer a sus candidatos en los momentos electorales, pero pues López Obrador había prometido que él no lo iba a hacer. Sí, claro, creo que la declaración de hoy fue como lo que hace que todo explote respecto a su injerencia en los procesos electorales, también considerando las instrucciones máximas que manda desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, por ejemplo, lo que hizo con el Judicial, ¿no? Llama la atención porque no es así con los procesos electorales locales, por ejemplo, porque el mismo caso tuvimos con Víctor Romo aquí en la Ciudad de México, o hace poco también se dio a conocer lo que pasa con Lomelí en Guadalajara, ¿no? Este tipo de casos son los mismos que están sucediendo, pero a nivel macro, si lo queremos ver así, ¿no? De forma que están poniendo atención en aquellos estados en donde ven la contienda ya totalmente perdida, como lo es Nuevo León, como lo es Jalisco, y habrá que poner también atención qué es lo que puede pasar en Campeche, ¿no? Que también es otro estado que lo están perdiendo justamente por Movimiento Ciudadano. Ahora, estos escándalos no modifican más allá del discurso que se da mediáticamente, porque en calle es muy notorio cómo las encuestas en redes sociales dicen una cosa, pero en calle dicen otra.
a la gente no le interesa mucho lo que pueda decir el presidente respecto a un derecho que pueden o no darle. A la gente lo que le interesa es que el candidato baje y que pavimente, que el candidato vaya a la calle y ponga un tope, que el candidato ponga luminaria en la calle donde hay más asaltos. Entonces, si el candidato hace eso en la vía pública, obviamente va a subir muchísimo más en las encuestas y va a dejar de un lado lo que pueda o no decir el presidente respecto a un programa social, que además muy probablemente llegue a manos de las y los votantes, ¿no? Entonces, pues hay que poner atención también en las campañas. Se hace campaña en redes sociales, se hace campaña también por parte de las y los legisladores actualmente, se hace campaña por el Ejecutivo, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en la calle? ¿Funciona o no funciona el mensaje que están llevando? Y si es así, ¿en qué contexto se da? Porque pues el que esté, por ejemplo, en este caso Samuel García en primer lugar, no es algo gratuito, aprovechó muy bien el contexto y actualmente ha hecho que sus votantes sigan fieles a lo que ha prometido, ¿no? Y en el caso de Adrián de la Garza, pues bueno, ya se verá cómo maneja la crisis y si esto le va a afectar o no el momento de las elecciones. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero si alguien quiere cerrar en este bloque, yo la verdad no me quedo nada contento con los argumentos de nuestros compañeros con el corazón de la 4T, porque la verdad es que sí me parece que hay unos ecos ahí tremendos del año, del intento del desafuero del presidente López Obrador. Ya sé que hay diferencias, pero la verdad es que pues muchos no votamos por esto y muchos están levantando la voz y diciéndole al presidente, pues dejen que Nuevo León decida, y si Nuevo León quiere decidir por cualquiera de estos candidatos, pues adelante que sea la gente y que no se meta el presidente en el proceso electoral. Levantó la mano Jorge y Alejandro. Levantó primero Jorge, después Alejandro, y les pido 30 segundos rapidísimo para volarnos un minutote y medio de este bloque. Yo solo quiero mencionar que pues sí creo que una investigación por parte de la Fiscalía afecta una campaña política, evidentemente, pero también creo que las instituciones tienen que hacer su labor, tienen que pues actuar y derivado de, pues sí, no solamente las denuncias que puedan hacer las instituciones públicas, sino la misma ciudadanía. Entonces pues ahí sí, ni modo, y pues a las pruebas te tendrán que remitir y veremos cómo siguen las investigaciones al respecto. Bien, y finalmente Alejandro. Es que no puede ser aceptable pedir ser tolerantes con los delitos electorales y delitos electorales confesos. Y por otra parte, me parece incomparable lo que pasó en el desafuero, que fue una persecución política utilizando instrumentos jurídicos de alguien que no cometió un delito, sino que estaba defendiendo el interés público, en comparación con estos que son delitos electorales graves, como es la coacción de voto y el uso de recursos de procedencia ilícita e ilegal. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos para el próximo jueves, seguramente va a seguir dando de qué hablar. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de otro tema electoral. Resulta que Porfirio Muñoz Ledo busca crear un movimiento para proteger a los organismos autónomos. O sea, dentro de Morena hay una disidencia encabezada por Porfirio. ¿Logrará tener alguna incidencia? Regresamos con este punto a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, tres de las figuras más importantes dentro de la izquierda partidista, se reunieron este fin de semana para analizar, según dijeron, los problemas políticos y los económicos por los que atraviesa el país. Los tres fundaron la corriente democrática gestada al interior del PRI en su momento, que después se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática. Hoy, dos de ellos son legisladores de Morena. Muñoz Ledo es diputado, mientras que Ifigenia Martínez es senadora de la República. Muñoz Ledo ha sido un férreo opositor a la propuesta de ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar, así como de la posible desaparición de los organismos autónomos, y ha salido a defender al INE en varias ocasiones. Mientras que tras la reunión, Ifigenia Martínez aseguró que su compromiso es seguir impulsando la Cuarta Transformación. Ayer Muñoz Ledo informó que también se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, e incluso tuiteó una foto con él, y aseguró que seguirá dialogando con representantes de otros organismos autónomos en busca de proteger y salvaguardar las instituciones autónomas. Veamos qué piensa la mesa de este frente. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? Disidencia dentro de Morena, disidencia de tres figuras que son fundamentales para la izquierda de este país, digamos pilares de la izquierda de este país, que hoy le están diciendo al presidente, mandándole un mensaje de no nos gusta lo que está diciendo sobre los organismos autónomos, queremos defenderlos, en específico el INE, pero también, digamos, se ha metido con el tema de la Suprema Corte. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el único que se ha manifestado en este caso es Porfirio Muñoz Ledo, y en el caso de la reunión que tuvieron, pues ellos sostienen reuniones periódicas
de amigos y de aliados y de compañeros de causas históricas, y que desde los medios de comunicación se ha pretendido encumbrar este tipo de reuniones como la disidencia definitiva o la ruptura o el clivaje dentro de la Cuarta Transformación, y creo que se ha sobredimensionado. Me parece, y la propia senadora Martínez, Ifigenia Martínez, comenta que ella seguirá impulsando la Cuarta Transformación desde adentro, y ojalá figuras como Porfirio Muñoz Ledo lo hagan desde un enfoque crítico y disidente que ayude, que contribuya a jalar a la agenda, a la Cuarta Transformación, a la agenda progresista. Hay que decir que este es un movimiento, una coalición muy heterogénea, que abundan expresiones de lo más disímbolas, y entonces por supuesto que en un movimiento vivo y plural pues es natural que haya estas disidencias y estos debates, y ojalá siga aportando Porfirio desde adentro. Y en suma yo creo que Cuauhtémoc, Ifigenia y Porfirio pues son precursores de este movimiento que hoy gobierna. Su lucha hoy desemboca en que tener el primer gobierno de carácter progresista, popular en el país, y yo creo que por eso tenemos que estar siempre agradecidos y de reconocer a estas figuras históricas. Sin duda, figuras históricas que en efecto han contribuido muchísimo a la democracia de este país, y que hoy yo sí veo, Stephanie, pues que están pintando su raya respecto a algunos de los puntos del país. En efecto, Porfirio ha sido el más vocal. Ifigenia, como senadora de la República, pues salió así después que ella va a seguir trabajando en impulsar a la Cuarta Transformación. Pero este es solamente el primer encuentro. Y hay quien dice que no le gustó tampoco que se haya reunido el presidente consejero del INE con Porfirio. Hay quien dice que está haciendo campaña prácticamente y que le está violando la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues creo que hay que remontarnos a hace unas semanas, ¿no? El hecho tan simbólico de que Porfirio Muñoz Ledo saliera de su cuarentena para ir a la Cámara de Diputados y darnos una cátedra de todo lo que estaba haciendo mal esa iniciativa legislativa que fue Fast Track del Senado a Cámara de Diputados respecto a la Suprema Corte. El que hiciera eso para mí me parece muy simbólico, porque es un contrapeso dentro del poder que se estaba pues formulando dentro, ¿no? Me refiero como desde el discurso, desde estas relaciones que ya se veía que se iban rompiendo desde aquella disputa por la presidencia de Morena, ¿no? Con Delgado. Entonces, cuando Porfirio Muñoz Ledo empieza desde redes sociales, desde sus mismos discursos en tribuna, a ir marcando esta línea que tú dices, Genaro, creo que comienza este rompimiento que se da tan fuerte y tan directo que incluso hoy, leyendo la entrevista que tuvo con Adela Micha, le compara con Hitler, ¿no? O sea, son ya comparaciones respecto a actitudes, a acciones, a imposiciones que ha hecho pues este partido que está ahorita en el poder, y que obviamente ha ido dejando atrás algunas causas que les hicieron ganar votos, ¿no? En las elecciones pasadas. A mí me parece que este frente que promueve desde figuras políticas que ya tienen un renombre en la izquierda, y que lo está formando a través de la izquierda, no nada más de Morena, sino de otros partidos que se van más por la vía socialdemócrata, pues va a ser una nueva oportunidad para los activistas, para las activistas, por ejemplo, que fueron dejando sus causas de lado y que dieron su voto a un partido que pues tal vez dejaron relegados estas causas, ¿no? Causas de libertad, causas de movimientos muy de calle, muy de las personas que estuvieron ahí dando su voto, y que pues tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, que dejaron ahí 3 años sin moverlos mucho, que digamos, también derechos de las personas LGBT, y sobre todo ahora pues también toda la división de poderes, ¿no? Que ya son temas un poco más que se han visto en estas semanas. A ver, la casi tocaya de Estefanía, ¿cómo ves todo este frente? Porque es un frente, digamos, que se está empezando a abrir. Todavía no sabemos quiénes más podrían incorporarse a este llamado de Porfirio Muñoz Ledo, pero evidentemente no creo que se vaya a quedar simplemente con estas figuras que son importantísimas. Yo creo que va a buscar seguramente también aliados en otros lados, en el PRD, lo que queda del PRD, a lo mejor también en el PAN, y a lo mejor algo que podría crecer hacia futuro. Sí, tú decías al principio que era una disidencia o que se estaban abriendo frentes disidentes dentro de Morena. Yo más bien creo que no, creo que claramente Porfirio, además de no estar afiliado al partido, claramente se entiende fuera del partido. Tan es así que no es candidato y que no está en la lista plurinominal, no es un personaje que esté haciendo política dentro del partido. Yo creo que Porfirio Bueno, Muñoz está demandando a Mario Delgado, me parece, por poder tener la reelección al cargo. Sí, pero no está haciendo política dentro del partido, y yo creo que no se entiende dentro del partido, y no creo que quiera hacer política dentro del partido.
Me parece complicado que Lorenzo Córdoba esté tomándose fotos con personajes en estos momentos. Creo que no le conviene a él ni a nadie, sobre todo porque estamos en tiempos electorales. Pero yo de Porfirio puedo pensar muchas cosas. Uno, que es un candidato, digo, que es un personaje que ha sido candidato demasiadas veces, que ha sido también, ha tenido un recorrido interesante en la izquierda y es importante. Y creo que siempre ha estado del lado correcto. Sin embargo, pues yo tengo esta carga importante de haberle exigido que por lo menos respondiera a estos casos de acoso y de abuso sexual que tiene a su nombre y que no se han resuelto. Dicho esto, coincido con Porfirio Muñoz Ledo, sorpresivamente, no sobre lo que dice del presidente, que me parece una lectura febril, una lectura desde el enojo, desde el sentimiento, una lectura incongruente incluso, pero sí sobre lo que dice del partido. Eso sí comparto con Porfirio. Creo que Porfirio está haciendo un análisis muy transparente de lo que ha pasado con Morena, de lo que se ha convertido el partido, de los personajes que tienen cooptado el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y creo que ahí sí podría llegarle a mucha gente, gente que ya no se entiende dentro, gente que sabe que el obradorismo está fuera del partido y gente que sabe que los dirigentes, o por lo menos una gran parte de los dirigentes del partido, lo están haciendo mal y que se puede reflejar en las elecciones que vienen y que puede resultar en el menoscabo del presidente o del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces sí creo que desde ese lado puede ser, pues quizá muy amable el mensaje de Porfirio para estas personas, pero de pronto siento que patina en hacer estas aseveraciones respecto a Hitler y tal, pero sí creo que si se va por el lado de criticar las decisiones que ha tomado el partido, desde luego tendrá el apoyo de personajes que se han salido del partido, que no están de acuerdo con lo que está pasando, entre esas me entiendo yo, y creo que por lo menos está haciendo en tanto valiente denunciando cosas que no se habían denunciado o que no se han denunciado. ¿Te vamos a ver pronto en ese frente, Estefanía? ¿Con Porfirio? No, definitivamente no. Yo con Porfirio no me entiendo, pero le doy la razón en muchas de las cosas que está diciendo. Lamento que esté hablando así del presidente, que no me parece pues necesario, me parece innecesario, pero de lo demás yo coincido con él. Sí, la comparación con Hitler completamente fuera de lugar, pero creo que sí está haciendo puntos importantes, interesantes de crítica hacia un gobierno que tendría que ser o estar más con las bases más cimentadas en la izquierda. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues coincido, sí creo que son figuras respetables en la historia mexicana, en las izquierdas del país. Evidentemente están utilizando esto como pues una herramienta para poder figurar ahorita en la coyuntura para las elecciones, porque también hay que mencionar que pues ya no son personajes que pues bueno, sean referentes en temas de opinión o que estén participando mucho en la vida pública y política actualmente y que obviamente pues están viendo esto del frente como una oportunidad para pues salir a relucir ahorita en las elecciones. También creo que bueno, y también cabe resaltar que Cuauhtémoc Cárdenas no necesariamente les está siguiendo demasiado el juego. Tengo entendido que no va a participar en esta reunión que van a hacer como para fundar este frente y pues justamente habla, ¿no? del poco peso que pueden llegar a tener estos actores, aunque evidentemente pues sí hay que reconocer como toda la labor que han hecho durante tantos años, pero que pues se ha quedado muy corto en los últimos años y que ya lo han mencionado. Si viéramos un liderazgo por parte de Muñoz Ledo, pues veríamos un grupo fuerte en Morena exigiendo otra narrativa o pues habríamos visto muchos cambios o muchos avances cuando estuvo en la mesa de la Cámara de Diputados, pero pues ya mencionaron que pues eso también es algo que dejó mucho que desear. Entonces pues sí creo que es nada más como una herramienta para volver a tener protagonismo en estas elecciones, pero pues con muy poco peso. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo sobre este tema? Me parece que Alejandro seguramente querrá. Son figuras muy queridas en la izquierda, la verdad, y son figuras muy respetadas, los tres. Todavía no escuchamos bien con contundencia qué es lo que Cuauhtémoc Cárdenas y Ifigenia, la senadora, realmente pretenden con esto, pero los une una amistad muy fuerte de varias décadas a los tres y seguramente, más bien, yo creo que no van a dejar solo a Muñoz Ledo en esta formación de lo que vaya a ser. No sabemos qué será. Porfirio lo retrasó por el tema de la línea 12, tenía una comida agendada, trascendió en varios medios la semana pasada, en donde también parece ser que fueron invitadas varias personas de Movimiento Ciudadano, del PAN y de otros partidos.
Bueno, son personas a las que yo les tengo mucho cariño, respeto y admiración. Yo creo que efectivamente, como dice Estefanía, Porfirio lo han maltratado mucho en los últimos tiempos en Morena a partir de que buscó la dirigencia en una encuesta, en un proceso electoral que se hizo a modo, a la medida de su contendiente, y a partir de eso me parece que los hipérboles o los planteamientos desproporcionados a lo que ha dicho recientemente, pues son fruto de ese agravio y de ese malestar, pero bueno, también cada quien tomará sus propias decisiones y de ningún modo demerita todo las aportaciones que han tenido en la vida pública estas tres grandes figuras. Sin duda. ¿Alguien más? Me queda un minuto. Mano levantada. Nadie. ¿De signo? Bueno, lo guardamos entonces para lo que sigue. Hacemos una pausa y regresando. En Guadalajara, Jalisco, 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, fueron sacados de su casa y asesinados. La fiscalía de la entidad dice que el hecho puede estar ligado a una amenaza al gobierno del gobernador, valga la redundancia, Enrique Alfaro. ¿Es viable este supuesto? ¿Qué está pasando con la seguridad ahí? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La tarde de este martes, la Universidad de Guadalajara convocó a una marcha para exigir justicia por el asesinato de Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno, 3 hermanos que fueron secuestrados de su propia casa y asesinados. La Fiscalía de Jalisco vincula los hechos con el cártel Jalisco Nueva Generación y dice que este hecho es una amenaza a su gobierno, así tal y como lo es. Veamos el contexto. El viernes, los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno fueron secuestrados por un grupo armado en su casa ubicada en Guadalajara, Jalisco. Según el relato de familiares que se encontraban en el lugar, hombres encapuchados que portaban las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron y se los llevaron. Este domingo, los cuerpos sin vida de Ana Karen, de 24 años de edad, José Alberto, de 30, y Luis Ángel, de 33, aparecieron a un costado de la carretera a Colotlán, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. La Fiscalía Estatal informó que en el lugar también se encontró un mensaje con amenazas contra el gobierno de Jalisco. En conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Gerardo Solís, dijo que el secuestro podría estar relacionado con un ataque directo a la familia o con otro evento ocurrido ese mismo día, con al menos media hora de diferencia, en donde fue baleado personal de la Fiscalía General de la República. Tras darse a conocer el secuestro, la Universidad de Guadalajara, donde José Alberto estudiaba geografía, publicó un comunicado señalando que el hecho era un retrato del clima de inseguridad que padecemos en Jalisco y la indefensión en la que nos encontramos frente al crimen organizado. Luis Ángel era miembro de una orquesta de cámara y Ana Karen empleada. El gobernador Enrique Alfaro lamentó las muertes y dijo que la amenaza directa al gobierno plasmada en una lona encontrada junto a los cuerpos no someterá a su gobierno. Punto y contrapunto. Bueno, un tema escandaloso sin duda, la desaparición, el secuestro de estos 3 jóvenes en un estado que ha sido muy golpeado por la inseguridad. Recientemente vimos el asesinato también de un exgobernador que era del PRI, y a un gobierno que prácticamente cada semana tiene que salir a rendir cuentas sobre el tema de la seguridad. Estefanía, un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo ves? ¿Y cuáles son las implicaciones de este caso, digamos, para el gobierno de Alfaro? Y si se podrá o no, Stephanie, no Estefanía, y si podrá o no darle la vuelta, digamos, a este tema. Sí, claro. Bueno, el caso de Jalisco también nos remonta al de los estudiantes de cinematografía, ¿no? Que estuvieron trabajando y que pues también fueron desaparecidos y después los encontraron asesinados, porque son esas inconsistencias en el caso en el que nos dicen que pudo haber sido una confusión, ¿no? Que eran personas inocentes y que pues nada más fueron casi rehenes para mandar un mensaje al gobierno. Es doloroso, es indignante, también nos quedan muchas dudas por parte del gobierno local, pero también del gobierno federal, ¿no? O sea, que es cómo se está trabajando en conjunto para que pues eviten este tipo de casos en los que el narco ya no tiene miedo de entrar a las ciudades. Antes se pensaba en el narcotráfico como estas acciones en lugares muy alejados de las zonas metropolitanas, en donde se desaparecían a las personas, donde se daban comunidades más pobres, pero actualmente el narcotráfico ya entra a las ciudades, a estas conurbes, solamente para mandar mensajes muy directos a los gobiernos locales. En este caso, pues se sabe que sí, como se mencionaba, o sea, los casos de narcotráfico
como una guerra constante con el gobierno local. Es algo que se da mucho en Jalisco, sí, pero también se da en todas las localidades del sur del país, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, sobre todo en estos lugares donde las personas ya tuvieron que emigrar de las comunidades donde vivían a grandes ciudades. Pues, Parece que ahí está. Ya no tiene esa posibilidad de seguir, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema con la conexión con Stephanie, entonces se oye bastante mal el audio. Vamos a tratar de recuperarlo porque se oye sucio el audio. Déjame escuchar a tu colega, ahora sí, a tu tocaya Estefanía, sobre este tema, y ahorita mientras reconectamos con Stephanie, volvemos contigo. Pero mientras, Estefanía, ¿cómo ves tú este tema? Ya lo hemos platicado aquí, algo está ocurriendo en Jalisco, evidentemente, es uno de los estados en donde la inseguridad, recientemente salieron unas encuestas de cómo se percibe la seguridad en el país, y en varios puntos hay una mejoría, sobre todo en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero no en Jalisco. En Jalisco, en efecto, siguen ocurriendo estas cosas. ¿Cómo lo ves? Sí, hay más de 10.000 personas desaparecidas en Jalisco y en su gran mayoría son personas jóvenes, como este caso, y que no solamente nos remonta a los estudiantes de cinematografía, sino a las 3 mujeres que desaparecieron en el tramo Colima-Jalisco hace apenas dos semanas, que no han podido encontrar, otra mujer desaparecida cuando iba camino a su casa. Yo creo que la parte importante de este caso específico es una de las mantas que dejaron, exigía el crimen organizado, que el gobernador no mandara espías, una suerte de cosas así, lo que hace pues más importante la respuesta del gobernador ante esto, porque evidentemente era una suerte de mensaje para él. Yo creo que no podemos entender todavía o hacer un análisis, y mucho menos en 3 minutos, de lo que es el crimen organizado en México y de lo que implica. Lo que sí podemos saber es lo que sufre Jalisco en este momento y cómo está azotada su población por esta inseguridad que sufren y que viven, pero que también la respuesta del gobierno cuando se hacen manifestaciones para exigir justicia ha sido de represión y de golpeteo y de señalar el dedo a las personas que están rayando las paredes exigiendo que aparezcan estos jóvenes desaparecidos. Creo que esa no es la manera, y creo que Movimiento Ciudadano se ha quedado corto en exigirle a uno de sus gobernadores, a su gobernador, Enrique Alfaro, por lo menos algo de congruencia en sus respuestas, por lo menos que esté presente, por lo menos que esté ahí, por lo menos que anuncie alguna estrategia de seguridad que implique, obviamente, esta perspectiva desde las víctimas. Yo creo, y que no todo es culpa solamente de los gobernadores, que claro que hay responsabilidad del gobierno federal, pero esa responsabilidad implica coadyuvancia entre el gobierno del estado y coadyuvancia entre el ejecutivo. Esa no la estamos viendo porque cuando los gobernadores están muy ocupados en hacer campaña, porque ya se están viendo en la silla presidencial, dejan de gobernar y no les importa, y entonces no quieren ser impopulares, y entonces su marca más grande es ser críticos del gobierno federal y no estar viendo lo que está pasando en sus estados. A mí no solamente me preocupa y me indigna, y creo que un compañero en la mesa que es experto en esto nos podrá decir más al respecto. Lo que me molesta es que no tengamos por lo menos una oposición fuerte que le esté exigiendo al gobernador de Jalisco que por favor se porte a la altura de la situación y de la circunstancia que está viviendo Jalisco, porque simplemente no lo hemos visto, y creo que la oposición no le ha exigido ni le exigirá, porque es uno de sus aliados, y eso es de las cosas que me parece más lamentable, no solamente para el país, sino específicamente para el estado de Jalisco. Bien, Stephanie, te recuperamos. ¿Quieres concluir tu idea? Bueno, que será interesante ver cómo es que los y las candidatas pueden apostar por una mejor propuesta respecto al narcotráfico y toda la seguridad en el espacio local, ¿no? Porque pues hay comunidades en donde ya ni siquiera se pueden hacer campañas porque no se ponen casillas, porque no llega el OPLE a poner pues a informar a la gente que ya vienen las elecciones, de que pueden confiar su voto en alguna candidata. Entonces era importante verlo, no nada más quedarnos en las urbes, ir más allá, ir al sur, qué pasa allá, cómo la gente vive también el narcotráfico, porque como este caso que pasa en Jalisco, pasa a diario, a toda hora, y desplaza a millones de familias en el sur del país también. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Tema, en efecto, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara pues, se está movilizando. En efecto, dice Estefanía que falta un mayor ruido de la oposición allá dentro del Estado, pero creo que dentro de la sociedad civil se está haciendo eco, se está haciendo ruido de estos casos. Pues sí, una desgracia más sucedida en Jalisco, otra expresión de violencia que vemos
y principalmente derivada de esta estrategia de combate, ¿no?, entre el gobierno, el Estado, los elementos de seguridad y el crimen organizado, ¿no? Cabe resaltar que también la manta tenía un mensaje amenazante dirigido al gobierno estatal, ¿no? Y justo pues es también como una expresión de cómo las personas jóvenes vivimos de manera diferenciada este combate y esta lucha, supuesta lucha contra el narcotráfico, ¿no? Es el PRI y el PAN los que salen a decir que la política de abrazos es lo que nos tiene así en sus spots de radio, pero pues la realidad es que seguimos viendo estos casos en estados en los que gobierna el PRI y el PAN, en este caso MC, ¿no? O sea, no solamente sucede en Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, vemos casos similares, que lo que hacen pues es seguir pactando con grupos delincuenciales a nivel local, y lo sucedido con estos jóvenes pues es solo una consecuencia de o no haber cumplido con un pacto, o de haber, como no haber llegado a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí creo que el gobierno sigue jugando al gato, al ratón, con el crimen organizado, siguen intentando cazar líderes de grupos criminales, cuando sabemos que esa estrategia aplicada principalmente durante el gobierno de Calderón, pues no funciona, ¿no? Y no sé dónde quedó esa estrategia de seguridad donde ya no íbamos a tener enfrentamientos con el crimen organizado, donde es justamente la ciudadanía pues la que se ve más afectada en estos encontronazos y en estos casos. Sí creo que hay que encontrar mejores mecanismos para que las personas dejen de tener poder económico derivado de mercados ilícitos, de la venta de drogas, del tráfico de armas, como mencionaba. Hay que generar estrategias para brindar oportunidades en esquemas legales a todas las personas que están en la base social de esos grupos violentos, y ahora sí entonces se puede comenzar a ver una estrategia, ¿no? O encontrar momentos y espacios de diálogo y negociación con estos actores que claramente tienen gran influencia política y territorial, pero pues que sean diálogos participativos y con acuerdos y que sirvan a todas las partes, incluida la ciudadanía, ¿no? Sí creo que este caso pues es muy, muy grave. Creo que el tema de que sean personas jóvenes las que seguimos viviendo la violencia pues es algo resaltable, y pues sí, es evidente que nos urge cambiar la estrategia de seguridad. Bien. Alejandro, ¿cómo ves este tema? ¿Qué más decir después de lo que escuchaste ya decir a tus compañeros? No, coincido plenamente, y creo que es de los temas que no tienen que usarse para sacar raja política ni para hacer politiquería. Pero es que hay un señor que pone en Twitter, señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino en materia de seguridad y procuración de justicia. Su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo. Y este señor es el actual gobernador de Jalisco, quien reclamaba a su antecesor en 2018, a Aristóteles, quien fue, por cierto, ejecutado, y todavía no se ha esclarecido el motivo de ni el móvil del asesinato. Este es el señor que ahora pues se está dando cuenta de que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, y que me parece que la estrategia que ha seguido ha sido del todo fracasada, porque efectivamente, como dice Estefanía, el tema de la inseguridad es una responsabilidad compartida, concurrente entre los tres niveles de gobierno. Pero yo lo que he visto es que esta persona ha privilegiado criterios políticos y se ha dedicado más a la confrontación política con el gobierno federal, y se le ha pasado peleándose cuando hay temas de suma importancia como es donde se requiere colaboración y diálogo. Entonces esperemos que todos estos hechos lamentables pues sirvan para que se recapacite y se opte. Sí, que desde luego tiene que haber claras diferencias, porque eso es parte de la vida democrática de un país, pero que estas en casos como el combate a la inseguridad no se sobrepongan y pueda haber una mucho mayor coordinación entre órganos. Bien. ¿Alguien más quiere cerrar este bloque? Tengo todo un minutote. ¿No? Bueno, pues evidentemente vamos a darle seguimiento también a lo que ocurra en el estado de Jalisco. Sí es preocupante la situación de inseguridad, y evidentemente pues sí tendría que haber una respuesta mucho más contundente, no nada más por parte del gobierno estatal, sino también por parte del gobierno federal, para ver cómo pueden contener este tipo de hechos, porque evidentemente no deben de seguirse secuestrando a jóvenes, no debe tampoco de seguirse desapareciendo a gente así. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas, y con la paparrucha, no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Es verdad que la variante B.1.6117 detectada en la India ha sido la causante del aumento de contagios de COVID-19 en ese país. Ante el récord en el número de casos y de muertes diarias por COVID-19 registradas en la India, recientemente se ha difundido que esta variante o la variante detectada en ese país es la principal causa, sobre todo después de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que la variante podría ser más transmisible y reducir el efecto de las vacunas que se aplican en el mundo. Pero ojo, aunque esta variante tiene características que sugieren un mayor nivel de transmisibilidad, el aumento de contagios se debe a una combinación de factores. Por ejemplo, la introducción de la variante B.1.1.7 detectada en el Reino Unido, que se ha demostrado que es más transmisible, es así como el relajamiento de las medidas sanitarias y las reuniones con muchas personas. La Organización Mundial de la Salud informó que continúa estudiando la variante detectada en la India y que proporcionará más información muy pronto. Por cierto, aquí en México ya se ha registrado un caso con esta variante y 33 posibles casos relacionados a ella. Estaremos muy pendientes de lo que se informe al respecto. Mientras tanto, no caigas en desinformación, no caigas en paparruchas, en fake news o noticias falsas. Y no olvides que la mejor manera de prevenir los contagios es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener siempre la sana distancia, ventilar los espacios cerrados y utilizar un cubrebocas si vas a salir y estar en un espacio cerrado y con más gente. Cuídate mucho, nos vemos por acá el próximo jueves. Mañana se quedan con Mariana, mañana toca mesa de tercer grado. Nos vemos el jueves por acá con Estefanía y con Alejandro. Gracias, Stephanie, bienvenida. Gracias, Jorge, nos vemos pronto. Y gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano, descansa, bonita noche.